para nuestro pastor y maestro de esta casa, Eladio Ramos, para compartir el tema la predestinación. Buenas noches, Pastor Eladio Ramos, bendecido, ¿cómo está? Muy bendecido, Pastor Carlos, y muy buenas noches. Un saludo cordial a todos los bendecidos que veo que están conectados ahí. Damos gracias al Señor por este medio y por esta oportunidad, Pastor. Estando usted en Orlando y yo en Miami, podemos salir juntitos a dar un estudio bíblico como si estuviéramos, cosa que no ocurría ni en el local. Y tenemos esa bendición. Yo le doy gracias a Dios por los medios de comunicación. No sé si usted, los que nos están escuchando y viendo, piensa lo mismo. Hay personas que prefieren la reunión presencial y debido a la pandemia, pues es un poco riesgoso. Hemos sido cuidadosos durante todo este tiempo. Gracias a Dios, porque es penoso que se escuche que una iglesia se reunió y se infectaron tanta gente. Y todavía sigue pasando, ha pasado hasta en círculos de personas que son familiares míos. Y yo pienso que debemos de ser prudentes, así que gracias a Dios por estos medios y es un placer estar con todos ustedes en esta noche. Qué bueno, Pastor, pues bienvenido. Y hoy, como siempre, los miércoles, está el pueblo ahí esperando ser educados, y yo les invito para que todos ustedes compartan la señal en estos segundos. Antes de entrar en el estudio, simplemente toque share o toque compartir. Hágalo llegar a otras personas que usted entienda que pueden ser edificadas con esta palabra. Y un saludito a nuestro amado hermano Javier Parra y Ani Parra, que están ahí presentes también. Un abrazo en el Señor. Qué lindo con su sintonía. Y un saludo al hermano Enrique Espinosa desde Tijuana, México también, que está pendiente. Pastor, antes de entrar al estudio, hicimos un tipo de encuesta y publicamos en las redes un posteo que decía: ¿cree usted en la predestinación? Lo publicamos, yo lo publiqué en mi página personal, se publicó también en el fanpage del ministerio, se publicó en otras plataformas también que pudimos compartirlo. Y yo diría que el 90% de los hermanos que respondieron decían que sí, que creen en la predestinación. Un 10%, naturalmente, un 10% no decía que no cree en la predestinación. Javier dice absolutamente. Antes de que no pase mucho el tema, ya le está confirmando que absolutamente. Qué bien. Pero hoy me imagino que hay muchas preguntas, así que, Pastor, vamos de lleno al estudio. Vamos a comenzar preguntándole qué significa la palabra predestinación, porque la primera vez que yo lo escuché me parecía como astrología. ¿Qué piensa usted? Bueno, destinación viene de la palabra destino, y destino es un final, ¿no? Cuando la Biblia dice predestinación, se trata de el proceso de Dios ordenar gente para salvación antes de que ellos vengan a participar de sangre y de carne aquí a la tierra. Predestinación es la acción de determinar el destino de alguien de antemano sin lugar a ser cambiado. En griego la palabra es proorizo, que lo que significa es determinar, elegir o ordenar de antemano. Esto es una de las cosas que más disturba a muchos creyentes en estos días, porque ¿cómo es posible que Dios en su soberanía pueda determinar el futuro mío si todavía yo ni he nacido ni he llegado aquí? Sin embargo, no tendrá lógica, pero sí tiene fundamento bíblico. El conocido teólogo R.C. Sproul, una vez en uno de sus comentarios dijo: nosotros hablamos de predestinación porque la Biblia habla de predestinación. Si deseamos basar nuestra teología en la Biblia, en ese análisis nos vamos a encontrar cara a cara con este concepto de la predestinación. Yo conozco, pastor, montones de cristianos, porque yo fui uno de ellos, que por 28 años yo leí la Biblia desde niño y yo no usaba ni decía la palabra predestinación, tan siquiera. No era un vocabulario que estaba en la teología que a mí me enseñaron.
Sin embargo, usted ve cómo la Biblia está llena de este concepto y precisamente en ese concepto es que vamos a abordar la lección de hoy. Perfecto, pastor. Perfecto. Yo creo que estamos listos para comenzar, ¿verdad? Sobre este tema y la gente dirá, ¿y dónde está la base bíblica para esto? Bueno, la Biblia está llena. Vamos a comenzar con Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a comenzar en el Nuevo Testamento directo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la predestinación? Efesios capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fíjate que aquí, antes de tocar el verso 5, donde menciona la palabra predestinado, dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir, pastor, que la predestinación es un acto divino donde Dios elige, como usted decía, Dios determina previamente el destino, la salvación del hombre desde antes de la fundación del mundo. No es algo que el hombre decide ahora por su libre albedrío. Por eso estuvimos hablando el tema de la teoría del libre albedrío, que no es bíblica, no compagina, no respalda la predestinación. Si es por libre albedrío, no es por predestinación. Si es por predestinación, no es por libre albedrío. O el uno o el otro. Y entonces la elección fue desde antes de la fundación del mundo. Y en el verso 5, aquí es donde el apóstol Pablo comienza a utilizar este lenguaje. En amor, habiéndonos predestinado. Ahí está. Habiéndonos destinado previamente para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Interesante, ahí eso deja, como habíamos dicho anteriormente, eso deja el libre albedrío totalmente fuera de la jugada, porque en este asunto, estoy buscando aquí a Efesios, sí. También Efesios, pastor, el capítulo 1, en el verso 11, que es donde Pablo usa la palabra predestinado. El 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia. Fíjense, en el que usted y yo decía que fuimos predestinados para ser adoptados. Y adopción es el proceso legal por el cual se toma, se asume la tutela de un hijo. Ajá. Pero aquí en el 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es la voluntad de él. La gente pregunta, pero ¿cómo Dios hace eso? Él es soberano, él puede hacer lo que quiera. Es como el padre de una familia. En un hogar, el padre de una familia decide por sus hijos. Y el Señor, siendo el padre de los espíritus, siendo nuestro padre, él decidió que nos iba a enviar aquí a participar de carne y sangre. Y él decidió que usted y yo estábamos ya inscritos en el libro de la vida y por lo tanto los pasos suyos y los míos están siendo ordenados por Dios. Tremendo. Así que tenemos la evidencia de Efesios 1, 4 al 5. Efesios 11 dice que así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados. También tenemos a Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo le habla a los efesios de esta verdad. También le habla a los romanos de esta verdad. En el capítulo 8, verso 28 dice... Y está cerquita de un verso muy conocido, pastor, el verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo que la mayoría de los hermanos, de los cristianos, conocen este verso, pero no conocen el siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Fíjate, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, predestinado para eso, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Más claro no canta un gallo. Interesante, pastor. El apóstol Pedro repite lo mismo en Primera de Pedro, el capítulo 1, en el verso 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer
y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, ahí vemos cómo en la presencia de Dios, en lo que es la Biblia le llama prognosis, se le llama esto, prognosis, conocimiento anticipado de Dios. La predestinación existe en la mente de Dios. No puede existir en la mente suya. Dios no nos deja saber a nosotros estas cosas, porque si usted y yo nos llegamos a enterar de nuestro futuro, nos da un ataque. Sin embargo, el Señor lo lleva poco a poco y Él va dirigiendo tus pasos. Y hay veces que tú te sales del camino y haces esto o haces aquello, pero el Señor es paciente. ¿Por qué? Porque tus pasos están ordenados. Quizás a veces cuando tú y yo fallamos, decimos, se dañó todo esto, y el Señor dice, lo tengo aprendiendo, va a aprender por esta lección algo interesante y ya pronto va a salir de esa cojera y va a entrar en una vida más abundante. La predestinación es una bendición, pastor. Es algo lindo. A mí me ayuda porque la predestinación me da seguridad, me da paz, me da tranquilidad, sabiendo que yo no soy el que ordeno mis pasos, sino que el Señor es el que ordena mis pasos. Yo creo que debe traer esto reposo, porque cuando alguien entiende que fue predestinado para salvación, que no depende de las obras de uno, que no depende de la santidad de uno, sino que depende de la elección de Dios. Y entonces por eso trae reposo. Por eso que Jesús dijo, yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. Mis ovejas son las que oyen mi voz. Entonces Él viene a buscar y a salvar a esos que Él predestinó antes de la fundación del mundo. La predestinación exalta a Dios. El libre albedrío exalta al hombre y empequeñece a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, especialmente los que enseñamos la palabra, para entender este tema de la predestinación. El hermano Josué Arroyo, aquí que está en línea, hace un comentario y cita Lucas capítulo 1, verso 15, que dice, Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo, aún en el vientre de su madre fue elegido antes de nacer. ¡Qué tremendo! Así es. Aún Jeremías también, antes de que naciese te conocí y te santifiqué y te di por profeta. La predestinación está por toda la Biblia, mi hermano. Así que antes de continuar, yo quiero que cada uno de los que estamos aquí en la transmisión, en el estudio, yo quiero que usted ponga, yo fui predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Póngalo ahí, escríbalo. Yo fui predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Estas son cosas que los niños deben entenderlo. Pastor, yo estoy enseñando de paso a los niños de la fundación, Niños de Amor en Honduras, y ya ellos saben que fueron escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, antes de nacer. Y ellos lo reciben con gozo. No hay un obstáculo en sus mentes, lo reciben porque ya nosotros habíamos sido enseñados con esta palabra antes de la fundación del mundo por el Padre. Lo que pasa es que al venir y vestirnos de este cuerpo de pecado se nos nubla la mente, nos dan otra información y hay que renovar el entendimiento para volver a pensar como pensábamos antes. Bueno, pastor, el pueblo israelita, con todos sus maestros, sus rabinos y demás, ellos han estudiado las palabras proféticas del Señor en el Antiguo Testamento, y aún los judíos, pastor, creen en la predestinación. Ellos saben que están predestinados por Dios para ser elegidos, son elegidos para ser justificados. Hay un pueblo que cree en el Mesías y lo espera porque ellos creen lo que la palabra profética dijo. Proféticamente hablando, pastor, sí. Esto se habló en los profetas de la predestinación. Es verdad, es cierto. Bueno, vamos a verlo. ¿Por qué no tocamos eso, pastor? Ya que tocamos con Jeremías 1:5 y le podemos dar lectura para dar pie y ver las evidencias en el Antiguo Testamento acerca de la predestinación. Mire qué claro está aquí Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Esto es Dios diciéndole al profeta Jeremías. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pastor, yo no veo aquí en ningún momento que Dios lo escogió
y lo santificó después que él decidiera ser un profeta de Dios. Todo esto fue antes de que se formara en el vientre, antes de que naciera. Ya Dios lo había escogido, ya Dios lo había formado, ya Dios lo había santificado y ya Dios le había dado un ministerio. Todo eso antes de nacer en la predestinación de Dios. Inclusive en ese escrito profético de Jeremías capítulo 1, Dios le comanda, le manda a él, le dice, no digas que eres niño. Tú dirás todo lo que yo te mande y tú harás todo lo que yo te diga. Fíjense, Dios le deja saber en su soberanía al profeta que sus manos, su vida, su futuro, su destino está en sus manos. Lo mismo ocurre aquí en el Salmo 139, en el verso 15. David, este es el salmista hablando, dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, hablando del vientre. Y dice, entretejido en lo profundo de la tierra. Esa es la matriz donde él estaba siendo formado. Pero en el verso 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Un embrión, como todos sabemos, es la parte primera del feto en una mujer. Se convierte en un embrión. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una de ellas. ¿Cómo podemos nosotros decir que Dios en su predestinación, en su concepto soberano de predestinación, no ordena todas las cosas y las escribió? Parece que el salmista, pastor, vio su libro, porque vio el libro y dijo, en tu libro, como quien dice, yo vi escritas todas las cosas que luego fueron formadas. Tremendo. Sin faltar ni una de ellas. Tremendo, gloria a Dios. Bueno, pues entonces, otra evidencia sobre esto lo encontramos en Job. Job capítulo 10, ¿verdad? Job capítulo 10 y el verso 11 dice, vamos al verso 10. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste, me vestiste de piel y carne. ¿Qué fue lo que Dios vistió de piel y carne? El espíritu de Job. Me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios. Todo eso sucedió en el vientre de su madre. Ahí es donde se forma el cuerpo del hombre. El espíritu no, el espíritu viene ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso la Biblia dice que Él es el Padre de los espíritus. Dios envía el espíritu al vientre de la madre y ahí lo viste de piel y carne, lo teje con huesos y nervios. Vida, verso 12, vida y misericordia me diste y tu cuidado guardó mi espíritu. ¿Cómo lo guardó? Lo guardó ahí. Lo guardó, lo preservó y lo sigue guardando en tu vida a través de todas las etapas, de todas tus experiencias. Dios te está guardando porque tú eres un predestinado. Tú eres un elegido de Dios. Tú eres un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo. Tú no llegaste a los caminos de Dios porque a ti te pareció o porque tú quisiste. No fue conforme a tu voluntad. No fue conforme a tu libre albedrío. Fue conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio. Ahí está. Predestinación, el designio previo de su voluntad. Y en el capítulo 38, verso 4, Dios le pregunta a Job, porque Job ya, imagínense, con esta prueba que él pasó, que perdió la familia, perdió la salud, perdió los hijos, perdió la prosperidad, todo. Dios le pregunta, le habla en el último capítulo casi de su vida. Le pregunta ya en el capítulo 38, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Lo sacó del problema, pastor, y lo llevó a antes allá, a la fundación del mundo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Aquí viene, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios nos regocijábamos cuando Dios fundaba la tierra. Él le estaba preguntando, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Por qué tienes la mente metida en el presente? Llévalo
de donde tú vienes. Cuando alababan las estrellas. Pastor, no habían estrellas porque la creación no estaba, solo estaba la fundación. El fundamento era lo único que estaba. La creación no había llegado, pero ya habían estrellas alabándole. Los hijos de Dios éramos nosotros, esos espíritus alabando a Dios. Y en el verso 21 le dice, tú lo sabes. Job 38, 21. Tú lo sabes, Job. Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¡Qué poderoso! Eso es lindo porque la predestinación, pastor, consuela. Sí. Cuando tú estás pasando por una situación en tu vida, bendecido que me escuchas, o a veces cuando se te llena el vasito de agua o se te llena el cuartito de agua, como tú le quieras llamar, de momento tú miras la situación y la ves tan complicada y tú dices, Dios mío, ¿quién me saca de esto? Pero cuando tú piensas que tú has estado en las manos de Dios desde antes que nacieras aquí en la tierra. Gloria a Dios. Eso te ayuda a confrontar las insignificancias de esta vida. Por eso Pablo, pastor, cuando hablaba de las tribulaciones, decía, esta leve tribulación momentánea. Sí. Y ese vocabulario lo tenemos mucho en este ministerio, que a veces nos están pasando cosas, nos han pasado cosas feas. Pero mire, son leves tribulaciones momentáneas, porque cuando tú comparas eso con el espectro de lo que es la vida tuya, desde que comienza hasta que termina, tú te das cuenta que tú eres un bienaventurado. Gloria y que Dios te pasa aquí por el sedazo, te pasa por los grillos, te pasa por las situaciones, pero siempre sales victorioso porque Él va delante de ti como poderoso gigante. Qué lindo, pastor, trae consuelo eso. Y mira cómo dice el salmista aquí en Salmos 22, 9 al 10, dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Cómo el salmista David habla sobre esto. Y lejos está mencionar allá al apóstol Pablo, porque estamos volviendo al Nuevo Testamento ahora, pero cabe mencionar lo que él dice, fui escogido, separado, apartado por Dios desde el vientre de mi madre. ¿Por qué Dios lo apartó desde el vientre? ¿Por qué Dios apartó a Pablo? ¿Por qué Dios apartó a Juan el Bautista desde el vientre de su madre? Porque eran escogidos y predestinados por Dios antes de la fundación del mundo. ¿Por qué le dijo a Jeremías, antes de que naciese yo te conocí? Y yo te di por profeta. ¿Por qué? Porque ellos y todos los hijos de Dios, no solamente ellos. Usted dirá, pastor, bueno, eso es para los profetas, pastor, para los hombres grandes de Dios. No, esto es para todos los hijos de Dios. Fuimos predestinados a los que antes conoció. A esos también predestinó. Y a los que predestinó los llamó. Y a los que llamó los santificó. Esto es a todos los hijos de Dios. No hay duda de eso, pastor. La Biblia está llena de este concepto de la predestinación. Cuando usted analiza con cuidado, si usted va buscando ese concepto, lo vas a encontrar una y otra vez en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. Dios siempre decía, yo soy el que anuncio lo por venir desde el pasado. Yo soy el que llamo al ave, el que le digo ven. Yo llamo al varón de mi consejo. Sí. Isaías está lleno de eso, pastor. Sí. Entonces, cuando miramos estas cosas, esto nos debe de dar seguridad, nos debe de dar sosiego, nos debe de dar tranquilidad. Debemos de sentirnos como los hijos de Dios que somos, victoriosos, contentos, porque, bueno, el saludo en este ministerio es bendecido. ¿Por qué? Porque ya tú estás bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Contra ti no hay nada, ni lo alto ni lo bajo. Nada te puede apartar del amor de Jesucristo. ¿Y cómo es que se justifica eso? El hecho de que has sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Amén, así es. Salmo 71, verso 6. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Allá en Isaías 44, otra evidencia, Isaías 44, verso 2, dice así, así dice el Señor, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob,
y tú, Jerusún, a quien yo escogí. Pastor, cuando se lee la palabra con este entendimiento, llegamos a la conclusión de que no somos, número uno, una casualidad en este mundo. No somos un accidente. Porque algunos pueden pensar, bueno, mi papá y mi mamá no me querían tener, no estaban en sus planes, pero yo nací. Me iban a abortar y yo nací. No, esto estaba dentro del plan de Dios. Mira cómo dice Isaías 46, verso 3, dice, oídme, casa de Jacob, y después dice, y todo el resto de la casa de Israel. Y explica, los que sois traídos por mí desde el vientre. ¿Quién los trae? No es tu mamá, no es tu papá. Los que son traídos por mí desde el vientre, los que son llevados desde la matriz, hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, oye, yo lo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Oh, mi hermano, qué consuelo eso para tu vida en este día. Yo noto, pastor, que en las Escrituras al Señor le gusta reconocer esa gloria que Él tiene, porque a la gente se le olvida. El hombre con su libre albedrío, con su voluntad permisiva, como le llaman, el hombre piensa que puede ordenar su camino. Sin embargo, el Señor, mira cómo dice Isaías 49, dice, yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumado mis fuerzas, pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Ahora, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos del Señor. Dice que le escogió desde el vientre. El mismo profeta estaba contentísimo cuando se enteró de que a él lo habían llamado, al igual que Jeremías, desde el vientre de su madre. Wow, qué tremendo. Esto está, la Biblia está llena de esto. Si usted tiene algún verso que le viene a la mente, los hermanos que nos están escuchando y quieren compartirlo sobre la predestinación y no lo hemos tocado todavía, puede ponerlo y así nos vamos edificando. Pastor, hay muchos versos en el Antiguo Testamento, pero ¿por qué no volvemos, verdad, en este caso al Nuevo Testamento? Y hay un verso aquí en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Y aquí aprieta un poco más la cosa. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, o escuche bien, iglesia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí explica el apóstol Pablo que no solamente Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos, sino que va más allá, dice que nos salvó antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir, mi hermano y mi hermana que me escucha, que antes de usted nacer, ya en la predestinación de Dios, usted venía salvo. ¿Usted sabía eso? Usted venía salvo ya en la predestinación de Dios. ¿O es que tenía que esperar que sucediera para que fuera real en la mente de Dios? ¿Por qué usted cree que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo? Porque eso ya venía en el propósito de Dios, ya en la mente de Dios. Dios no tiene que esperar que usted pasara al frente y se convirtiera para declararte un hijo suyo. Ya tú viniste un hijo tuyo. Ya tú llegaste a este mundo un hijo de Dios. Dios te había escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y por eso tú vienes al conocimiento de la verdad. Por eso Jesús dijo, mis ovejas, esos que vienen desde antes, son los que oyen mi voz y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Amén. El apóstol Pablo lo afirma también en Gálatas capítulo 1, en el verso 15, dice, cuando agradó a Dios. ¿Por qué él dice cuando agradó a Dios? Porque primero lo dejó y a Pablo andaba despistado. Pablo andaba matando cristianos, apresando cristianos. Y uno piensa y dice, pero ¿cómo este hombre tan malo? Sin embargo, mira cómo dice el verso 15, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté con carne y sangre. Él dice que a Dios, cuando a Dios le agradó,
Pudiste y puedes haber estado divagando por este mundo. Y tú vas a estar así hasta que a Dios le agrade. Cuando a Dios le agrade, el día que sea, Dios te llama, te tira por tierra como le hizo al apóstol Pablo y te saca del error en que estás metido y te enseña su camino para que tú comprendas que tú eres un hijo predestinado. Y si, yo sé la pregunta que está rondando por ahí ya, pastor. La pregunta que está rondando es, entonces todo el mundo se va a salvar. Pero no, porque la semana que viene te vamos a hablar del filtro que se llama las dos simientes. Y ahí vamos a hablar un poquito de los dos tipos de personas que hay en esta tierra. Hay lobos y hay ovejas. Hay hijos de Dios y predestinados para salvación, y hay hijos que no son de Dios, que están destinados para la destrucción. Pastor, una pregunta que puede surgir en la mente de los hermanos que nos están escuchando. Bueno, si entonces fuimos predestinados y ya Dios nos predestinó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, para ser santificados, entonces ¿para qué predicar la palabra? ¿Verdad? ¿Para qué entonces hacer estas charlas, estas predicaciones? ¿Para qué congregarse? ¿Para qué estudiar la palabra? Sin embargo, aunque la gente no se salva, pastor, eternamente por ir a la iglesia, ni por estudiar la palabra. La gente se salva por causa del sacrificio de Cristo que ocurrió en la cruz para sus hijos. Pero, ¿de qué manera somos alumbrados? ¿De qué manera investigamos? ¿De qué manera conocemos que fuimos escogidos? Porque si usted es un predestinado pero no lo conoce, si usted es un escogido pero no lo sabe, entonces usted va a vivir como un condenado, va a vivir como un esclavo siendo un hijo heredero. Entonces, ¿cuál es el medio que Dios usa para que sus hijos predestinados conozcan y entiendan esta revelación? La predicación del evangelio. Por eso que el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 10, verso 14, dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han oído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, por eso es que estamos nosotros predicando. Por eso es que Dios envía a sus ministros, sus profetas, sus siervos y siervas a predicar la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. Y es necesario que los hijos de Dios escuchemos la palabra de Dios para que la fe de Cristo que está en nosotros, a través del Espíritu Santo, nos selle. Por eso es que la Biblia dice allá en Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces es necesario, pastor, predicar la palabra. Absolutamente. Hay gente que cuando nos oyen hablar de predestinación dicen, pues ya todo está predestinado. Mire, el pecado no está predestinado. Las malas acciones que a veces cometemos no están predestinadas tampoco. Los errores que nosotros cometemos muchas veces son cosas que son por nuestra negligencia. No porque Dios haya predestinado cuánto tropezón hay en esta tierra. No, todo tiene una razón de ser. Cuando la gente nos oye a nosotros hablar de que ya todo está arreglado de antemano, bueno, tu futuro está arreglado de antemano. Pero tú decides si llegas allí con amplia y generosa entrada o llegas lleno de moretones. Dios no te va a regalar nada en este pacto que tú no trabajes. En cuanto a recompensa se refiere, Él quiere que tú trabajes. Su recompensa va basada en el trabajo que tú ejecutas en la obra del Señor. Y la predicación es súper importante. Ahora mismo, pastor, sí, yo no creo que todos los ministerios que se oyen por ahí hablan de esto, de la predestinación. No hablan de esto. Están llamando a una persona que supuestamente es un hijo de perdición para que venga y acepte al Señor y se convierta en un hijo de salvación. Hermanos, esa metamorfosis no existe. Es así de sencillo. Usted o es oveja o es lobo. Es claro, la palabra es clara con eso. Mira cómo dice Hechos, el capítulo 4, en el verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo Jesús, hablando del juicio que le hicieron a Jesús. Dice, a quien
ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo que pasó en la vida de Jesús, el predeterminado consejo de Dios el Padre lo había predestinado así. Todo lo que él pasó, inclusive cuando Jesús entendió esto, se dio cuenta y buscó la forma de no fallar ni en un tilde a la ley para no salirse del propósito predeterminado de Dios. Yo pienso que usted y yo podemos hacer lo mismo también. Yo pienso que podemos decidir, proponer en nuestro corazón, caminar dentro de los pasos y del propósito predestinado que Dios tiene para nosotros. Y si lo hacemos, nos va a ir muy bien. Tremendo, pastor. Yo creo que esto trae reposo, esto trae descanso. Aquella madre que está orando por su hijo, aquel padre que está orando por su hijo, por su hija, para que venga al conocimiento de Cristo, al conocimiento de la verdad. Entender que es un predestinado, que su hijo fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Va a traer descanso y usted simplemente va a estar dándole gracias a Dios antes de que ese día llegue por causa de la predestinación. Hay un verso aquí que no hemos tocado en Hechos capítulo 13, verso 48, dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La pregunta es, pastor, ¿cuándo es que Dios ordena a sus hijos para vida eterna? ¿Cuando pasan al frente en un altar en una iglesia? ¿Cuando levantan la mano? Como dicen algunos, pase al frente para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. No, Dios no está escribiendo nombres ahora en el libro de la vida. Nuestro nombre, tu nombre, nuestro nombre, la iglesia, el nombre de sus hijos fue inscrito, grabado en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Esto trae un reposo tremendo, pastor. Oh, sí, esto nos ayuda a descansar. Y el asunto con esto, pastor, es que la gente no puede establecer una relación directa e íntima con el Señor a veces por no conocer este principio. Si usted observa el ejemplo en una familia, por ejemplo, los hijos de esa casa tienen confianza con su padre, tienen confianza con su madre. ¿Por qué? Porque ellos saben, eso es su hogar, yo vivo aquí, aquí están mis padres, aquí estoy seguro, aquí me cuidan, aquí me alimentan. El hijo siente la seguridad cuando está en la casa. Pero cuando tú no conoces este concepto de que tú eres un hijo de Dios, de que tú estás en su casa, el apóstol Juan escribió eso, dijo que el hijo permanece en la casa para siempre. O sea, tú no te puedes ir de ser un hijo de Dios. Humanamente hablando, un hijo no puede dejar de ser hijo de un padre, por más que niegue, por más que pelee. La realidad es que en el registro demográfico dice que ese padre es padre de ese hijo. Y entonces, cuando conocemos este concepto en esta área espiritual de nosotros como hijos de Dios, nos damos cuenta que estamos en esta casa para siempre. Qué belleza saber que tú nunca vas a ser expulsado, que tú nunca vas a ser deshonrado por tu padre, que hay una recompensa y que hay una herencia que tu Padre, el Señor, el Padre de los Espíritus, tiene reservada para ti en los cielos. Cuando eso se entiende, la persona vive más tranquila. Bueno, pastor, yo creo que hemos llegado al final de este estudio. Ha sido un estudio súper interesante. Hemos visto el comentario de los hermanos. Si usted fue edificado con este estudio, yo quiero que usted lo ponga ahí y nos diga: pastor, yo fui edificado, yo fui alumbrado, esta palabra me consoló, esta palabra me afirmó, me aclaró. ¿Qué fue lo que hizo este estudio en su vida, en su mente hoy? Díganos, testifíquenos. Y nos gozamos por los comentarios. Gracias, hermano Javier, que esta palabra le está haciendo bien. Y el hermano también
Enrique Espinosa, que se está gozando también con nosotros ahí. Lourdes Avilés, que está recibiendo la palabra. Alimento Soyo, así también, así mismo es. Pastor, yo creo que alguna última palabra para los hermanos que están escuchando, que de pronto estén en alguna, a lo mejor hay alguno que está escuchando y no esté muy claro. ¿Qué le puede decir a esa persona que está medio convencido? Bueno, lo importante es que consulte la palabra. Si tiene preguntas, usted conoce nuestro correo, info@teexaltamosdios.org. Y si quieres una copia de la guía, voy a poner una liga, pastor, en el fanpage, sí, cuando terminemos aquí, para mandar el estudio, ponerlo en la liga para que las personas lo toquen y ahí pueden abrirlo y pueden imprimirlo para que lo tenga para su estudio. Este panfleto está lleno de versos, pero repleto, porque es uno de los primeros que hicimos, y ahí están todos los versos que hablan acerca de la predestinación. Y obviamente que se queden en sintonía para la semana que viene, ya que vamos a estar hablando del tema las dos simientes. Tremendo, pastor. Pues gracias una vez más por acompañarnos en este día. Ha sido siempre un placer y siempre es bueno porque son dos ángulos, ¿verdad? Dos dones ministrando la palabra, y lo que se me escapa a mí, pues tú lo traes, y lo que se te escapa a ti, yo lo traigo, y así diversidad de dones, ¿verdad? Pero el espíritu es el mismo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos y muy buenas noches. Bendecidos, qué bien, gloria a Dios. Bueno, pues